Antes de que existieran los ninjas, antes incluso de que el tiempo tuviera nombre, dos hermanos heredaron el mismo legado. Ambos nacieron del mismo padre, crecieron bajo las mismas enseñanzas y soñaron con proteger el mismo mundo. Sin embargo, aquello que debía unirlos terminó separándolos. Uno eligió el camino de la serenidad y la creación, y el otro, marcado por la oscuridad, abrazó la destrucción. Y en el choque entre Wu y Garmadon, no solo se forjó el destino de Ninjago, también se esconde una pregunta que nos acompaña a todos. ¿Qué es lo que realmente define quiénes somos? ¿La naturaleza con la que nacemos o la forma que decidimos convivir con ella? Para comprender cómo dos hermanos nacidos del mismo origen terminaron presentando ideales tan opuestos, debemos regresar al momento en que sus caminos se separaron. Y para ello, primero analizaremos el corto Batalla entre hermanos. El corto empieza en calma. Zen, con esa curiosidad simple que lo caracteriza, le pregunta a Wu por el kimono que lleva puesto. No es una prenda cualquiera. Wu lo mira un segundo de más antes de responder. Es el traje que llevaba el día que perdí a mi hermano. El flashback comienza con Garmadon robando las armas doradas. Wu lo encuentra y antes de que empiece el combate, hay un intercambio de palabras que dice más que cualquier golpe que vendrá después. Garmadon dice: ¿de qué sirve un arma si solo sirve para acumular polvo? Wu continúa diciendo: no seas tonto, papá dijo que su poder supera al de cualquier hombre. Y ahí, Garmadon grita algo que no es solo un insulto, es una declaración de independencia. Él era el tonto. Detengámonos un segundo en esta frase. Con estas podemos entender los pensamientos de cada uno. Garmadon, consumido por la oscuridad, busca sobreponer sus ideales por encima de los de su padre. Él afronta la figura de autoridad, demostrando que no tiene miedo ni respeto por aquella figura que tanto admira a su hermano. Wu se mantiene fiel a las reglas de su padre. Él sabe que estas armas son peligrosas y que nadie debería de poder controlarlas. Y en este punto comienza la batalla. Ambos intercambian golpes, pero antes de pasar al final hay algo muy interesante que me gustaría rescatar. Garmadon y Wu están usando cada uno dos armas doradas. Están en igualdad de condiciones, pero vemos cómo sus formas de pelear son muy distintas. Garmadon utiliza sus dos armas para atacar abruptamente y tratar de destrozar al enemigo rápidamente. En cambio, Wu se mantiene sereno y tranquilo, controla su agresividad, defiende y contragolpea los ataques de su hermano manteniéndose en una posición defensiva. Garmadon se impone ante Wu y en el golpe final, los símbolos protectores del kimono de Wu lo defienden del ataque, lanzándole un rayo a Garmadon, transformándolo y enviándolo al inframundo para siempre. Fíjense en el detalle. A Wu no lo salva su fuerza, lo salva su fe, literalmente tejida en la ropa que carga. Y a Garmadon no lo condena a su hermano, lo condena la ausencia de esa misma fe. Esta escena no es solo el inicio de una rivalidad, es el molde de todo lo que va a venir. Un hermano que confía en algo más grande que él, y otro que decidió que ya no había nada en que confiar. Pero este conflicto no nació ese día. Para encontrar la raíz hay que ir mucho más atrás. Antes de que el tiempo tuviera nombre, de la unión entre dragones y Oni, nació el primer maestro del Spinjitzu. Mitad creación, mitad destrucción. Un ser que no era una cosa ni la otra, sino las dos al mismo tiempo.
sostenidas en un balance perfecto, y de él vinieron al mundo sus dos hijos, Wu y Garmadon, cada uno con una parte principal de cada raza, Wu priorizando la creación y Garmadon la destrucción. Desde pequeños su padre los trataba y criaba por igual, manteniendo el balance en ellos para que ninguno se desvíe a un único bando. Sin embargo, hubo un acontecimiento que cambió la historia, o más bien, una criatura. El gran devorador mordió a Garmadon, lo cual lo llevó a encender la maldad pura en su corazón, al punto de ser consumido por ella. Esto cambia la pregunta que nos hacíamos al principio. No se trata solo de si Garmadon eligió la oscuridad o si la oscuridad lo eligió a él. Nuestra pregunta ahora es, ¿cuánto de lo que somos ya estaba ahí, esperando la circunstancia correcta para salir a la luz? Antes de convertirse en los maestros que conocemos, ambos hermanos tuvieron que enfrentarse a una verdad incómoda. Incluso los hijos del primer maestro del Spinjitzu cometen errores. Mucho antes de su redención, Garmadon encontró en Chen a un aliado, o eso creía. Chen supo alimentar su resentimiento y sus ambiciones, utilizándolo como una pieza más en sus propios planes. Aquel engaño dejó una marca profunda desde entonces. Garmadon comprendió que el verdadero peligro no está solo en el poder, sino en permitir que otros decidan el propósito con el que lo usamos. Wu enfrentó una prueba distinta. En Moro vio al alumno perfecto, el futuro ninja verde. Pero cuando la profecía tenía otros planes, Moro sintió que todo aquello por lo que había luchado se derrumbaba. Para Wu fue una herida silenciosa. Por primera vez entendió que ni siquiera las mejores intenciones bastan para proteger a quienes amamos de sus propias decisiones. Aunque estas historias ocurrieron en épocas distintas, dejaron cicatrices que ninguno de los dos olvidaría. En aquel momento, ni Wu ni Garmadon alcanzaban a comprender del todo lo que significaban. Pero, con el tiempo, esas heridas se convertirían en la base silenciosa de la forma en que ambos enseñarían al mundo. Y con esas marcas aún frescas, los dos hermanos estaban a punto de convertirse, por primera vez, en dos maestros que recorrerían caminos distintos hacia un mismo equilibrio. Avancemos. Garmadon, ya consumido, dedica sus primeras apariciones a intentar controlar el mundo, ya sea con las 4 armas doradas o siendo manipulado por el gran tirano. Wu se dedicó a proteger el mundo y formar a un grupo de jóvenes que hereden el legado de su padre. Y acá entra un factor muy importante. Lloyd, el hijo de Garmadon, aquel que quería ser como su padre, lo idolatraba, el cual terminó siendo su salvador. Wu lo llevó por el camino correcto, guiándolo como ninja verde, el destinado a derrotar al Señor Oscuro. En toda esta historia hay un momento muy importante. Cuando Garmadon está en el Bounty con Lloyd y Wu, vemos como Garmadon le dice a Lloyd que no debe ser como él, que él debe ser mejor. Garmadon no está 100% consumido por la oscuridad, aún siente amor y responsabilidad por su hijo, por Lloyd. Sabe que él no tiene otra opción. Su vida fue destinada a la maldad el día en que esa serpiente le mordió. Le dio una adicción incapaz de controlar y sabe perfectamente lo peligroso que es este camino. Por eso le aconseja a Lloyd, porque por más que sea su hijo, no tiene por qué seguir su mismo camino, que él puede ser mejor y escuchar las enseñanzas de Wu. Vemos como Garmadon sabe que Wu hace lo correcto. Él es malo porque no puede controlarlo. Así como cuando Lloyd es capturado por los Serpentines, Garmadon decide ir con Wu con tal de salvar a Lloyd, el cual sería el que traería el balance a Ninjago. En la batalla final, la luz vence a la oscuridad y Garmadon es curado de toda la maldad que tenía su cuerpo. Y ahora tenemos a un nuevo Garmadon, el Sensei Garmadon,
y entonces aparece algo que Ninjago nunca había tenido. Dos maestros al mismo tiempo, dos formas de enseñar completamente distintas, conviviendo bajo el mismo techo. Al Sensei Garmadon lo veremos desarrollarse como el maestro que es, manteniéndose a la altura de ser el hijo del primer maestro del Spinjitzu. Los ninjas siempre han tenido un único maestro, una sola guía por este camino, una sola filosofía por este mundo, pero ahora hay dos, y muy distintos. Wu siempre te enseña desde la luz, desde la paz y la serenidad. Sin embargo, Garmadon tiene un pensamiento muy interesante. Él también busca la paz, pero no le teme a la oscuridad, la usa para su beneficio. La técnica del puño silencioso es la representación de sus pensamientos. Esta técnica se basa en dejar que el enemigo se ataque solo, usar la inercia de tu oponente en su contra y controlar tu agresividad. En toda la temporada 3 vemos a un Garmadon completamente en paz, jurando no pelear. Incluso cuando pelea contra los Nindroides lo vemos utilizar esta técnica a la perfección. Él no lanza un solo ataque, se mantiene firme y contraataca con la inercia de los Nindroides. Nos muestra cómo se mantiene firme en sus pensamientos. Esta diferencia entre nuestros maestros me recuerda a los Jedi y a la técnica del Vapad de Mace Windu. Los Jedi usaban la luz y la paz, le temían a la oscuridad y no la utilizaban por ningún concepto. En cambio Windu, así como Garmadon, utiliza la oscuridad, la controla y la canaliza para ser más fuerte. No le teme, la respeta, sabe que es fuerte, pero que él puede controlarla. En el torneo de los elementos vemos a Garmadon más sabio que nunca. Su sabiduría y consejos ayudan a los ninjas en su camino por el torneo. En esta temporada, Chen causa una gran discusión entre Garmadon y Wu. Este momento es uno de los puntos de inflexión entre ellos. Garmadon, debido a esto, decide sacrificarse por los demás, por su hijo, por Wu y por Ninjago. Este sacrificio marcó mucho al maestro Wu, y veríamos cómo en las siguientes temporadas maduraría como maestro, al punto de sacrificarse, perdiéndose en el tiempo enfrentando a sus enemigos. Debido a esto, considero que fue el prime de los maestros, entre las temporadas 3 y 7, debido a que tuvimos un desarrollo de cada uno. Por primera vez, los ninjas tienen dos maestros. Uno les enseña desde la serenidad y la paciencia, mientras otro les muestra que la oscuridad no siempre debe ser negada, sino comprendida y puesta al servicio del bien. Wu representa la armonía que acepta fluir al mundo. Me hace recordar a ciertos pensamientos del taoísmo. Dejar que el destino decida lo que pasará y dejar que el mundo fluya a su ritmo. En cambio, Garmadon me recuerda la idea confuciana del deber, actuar, asumir responsabilidades y elegir conscientemente quién queremos ser. Dos caminos distintos, pero complementarios, hacia la misma meta: equilibrio. La trilogía Oni funciona casi como un reinicio. Garmadon vuelve a ser el villano de las primeras temporadas, que básicamente volvió a ser el mismo de antes, pero ahora es mucho peor, más malvado, no piensa en nadie más que en él. Wu comienza desde cero su vida, recuperando sus recuerdos y reviviendo flashbacks de su padre. Su sabiduría aumenta y su mayor aprendizaje en este momento es tener fe. Fe en los demás, en sus amigos y en él mismo. Esto nos deja una idea interesante. Crecer no es una línea recta. A veces retrocede. A veces el equilibrio que tanto costó construir se rompe de nuevo, sin aviso, como si nunca hubiera existido. Pero en esa caída, Wu encuentra algo nuevo. El maestro de la montaña descubre que los ninjas ya no lo necesitan como maestro, ya son sus propios maestros. Y ahí Wu da un paso que le costó toda una vida. Deja de guiar cada paso de sus alumnos y empieza simplemente a acompañarlos. Ya no es
quien tiene las respuestas, es quien confía en que ellos las van a encontrar solos. Es, en el fondo, una idea muy antigua, la misma que perseguía Sócrates cuando decía que su trabajo no era llenar de conocimiento a sus alumnos, sino ayudarlos a parir el conocimiento que ya llevaban dentro de sí mismos. Mientras tanto, en Crystalized, Garmadon, aunque mantiene su forma Oni, comienza a entrar en la luz gracias al grandísimo Jimmy. Él lo ayuda a Garmadon a amar, a querer y a confiar en los demás. Garmadon comienza a criar y proteger a Christopher. Sí, una planta. Pero cuidar de esa planta le enseña a Garmadon algo que ninguna guerra le había enseñado: a confiar, a querer, a sostener algo sin destruirlo. Y acá vale la pena volver a esa frase de la infancia: ¿de qué sirve un arma si solo sirve para acumular polvo? Ahora, el mismo Garmadon, que despreciaba el poder guardado sin usar, dedica su tiempo a cuidar algo que crece lento, en silencio, sin ninguna utilidad inmediata. El niño, que necesitaba que todo poder sirviera para algo, ahora aprende el valor de lo que no sirve para nada más que para ser cuidado. Luego de Dragon Rising, no volvimos a saber nada más de ellos, pero el camino que recorrieron alcanza y sobra para entender a dos de los maestros más completos de todo Ninjago. Y mirando todo ese recorrido en conjunto, queda claro que esta historia nunca trató de decidir quién tenía razón. Wu pasó buena parte de su vida creyendo que la paciencia y la confianza bastaban para sostener la armonía de Ninjago. Con el tiempo entendió que la verdadera sabiduría no está en guiar cada paso ajeno, sino en confiar en que el otro encontrará su propio camino. Garmadon vivió convencido de que la oscuridad que llevaba dentro lo condenaba sin remedio, y sin embargo, en el Bounty, en el sacrificio contra Chen, cuidando una planta que no le devolvía nada, siguió encontrando pequeñas formas de elegir, incluso cuando creía que ya no podía elegir nada. Ninguno de los dos llegó a un destino final. Los dos, en cambio, pasaron la vida entera corrigiendo lo que les faltaba. Wu aprendiendo que el mundo no se sostiene solo con calma. Garmadon aprendiendo que la fuerza no vale nada si no está guiada por amor y responsabilidad. Y es justo ahí, en ese punto de fuga, donde los dos caminos terminan por encontrarse. La lección que dejan no es elige la luz, ni acepta tu oscuridad. Es algo más difícil. Aprende a convivir con las dos partes que nos habitan, sin negar ninguna. La creación necesita la destrucción para abrirle paso a lo nuevo, y la destrucción solo encuentra sentido cuando protege aquello que merece perdurar. Así, después de toda una vida de rupturas, sacrificios y reconciliaciones, Wu y Garmadon terminan dejándonos la misma verdad, dicha de dos maneras distintas. Nuestro destino no lo define la naturaleza con la que nacemos, lo define la forma en la que decidimos convivir con ella. Hasta acá llegó este análisis. Quiero que me digan en los comentarios qué les parece esta nueva miniserie, analizando las posturas filosóficas y el desarrollo de algunos personajes, utilizando cortos o escenas para representarlo. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden darle like y suscribirse, que ayudan un montón. Y nos vemos en el próximo video. Hasta acá, Cronos.